Buenas, yo soy la doctora Tatiana Dragón, infectólogo pediatra. El día de hoy pues vamos a ver la clase de toxoplasmosis y comencemos por un caso clínico. Un paciente femenino de 34 años de edad quien inicia enfermedad actual hace aproximadamente un mes cuando comienza a presentar disminución de fuerza muscular en miembro superior izquierdo. Posterior al cuadro de convulsión tónico-clónica que inicia por espasmos del miembro superior, luego se generaliza con duración de 5 minutos con pérdida de conciencia y relajación de esfínteres, con periodo posvital de 2 horas. Antecedentes de cefalea frecuentes desde 3 meses previo al inicio de enfermedad actual. El examen físico, una fuerza muscular en miembro superior izquierdo 1/4 y miembro inferior izquierdo 1/4 también. Se realizan exámenes paraclínicos, una hematología sin alteraciones. Esta es la imagen, se realiza una resonancia magnética y esta es la imagen que vemos, ¿ok? En la resonancia. Se hace una serología VIH que resulta positivo. Diagnóstico. Para comprender este caso, vamos a introducir hoy la clase de toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? Es una zoontroponosis, es una de las zoonosis más difundidas en el mundo debido a la amplia variedad de operadores que pueden utilizar el Toxoplasma gondii. Afecta tanto animales domésticos y silvestres y albergan el parásito en condiciones naturales. La gran mayoría pueden cursar con infecciones latentes asintomáticas. ¿En qué animales lo hemos visto? Hemos visto perros, gatos, jacures, gallinas, cerdos, pavos, ratas, ovejas, ratones, cabras, conejos, aves de corral, etc. Más de 300 mamíferos domésticos o silvestres y más de 70 especies de aves de corral pueden figurar como reservorios del Toxoplasma gondii. En cuanto a la epidemiología, su prevalencia mundial oscila entre 40 al 85% de la población mayor de 35 años y se observa entre el 50 al 90% inclusive en algunas zonas de América. Se constituye una principal causa de morbimortalidad neonatal, reportándose a nivel mundial entre 1 por cada 100.000 a 1 por cada 1.000 recién nacidos vivos, y ocasionan principalmente lesiones oculares y alteraciones cerebrales del sistema nervioso central graves. En pacientes con inmunodeficiencias severas, como aquellos con el VIH, el riesgo de contagio, por supuesto, es mucho mayor. Hablemos ahorita un poco del parásito. El Toxoplasma gondii viene de la palabra toxon, que significa arco. Este parásito tiene varios ciclos. Tiene primero el ciclo asexuado, ¿ok? Que es el que sucede en aves y mamíferos. Tiene una fase aguda en la cual vamos a ver que los parásitos son intracelulares obligatorios, endosоitos, que van a penetrar activamente en poco tiempo a través de la membrana celular y se van a multiplicar luego eh, tomando predilección por las células del sistema retículo endotelial de todos los órganos. Entonces, ¿cómo es la multiplicación? Es una multiplicación que se llama endodiogenia, que es por brotación o gemación endoplásmica, van a formar pseudoquistes intracitoplasmáticos y estos pseudoquistes van a ocasionar la muerte celular. Esta replicación rápida es la forma que conocemos como taquizoitos y es la fase aguda. Aquí vemos los taquizoitos, ¿ok? Del toxoplasma, vean la forma de arco. Aquí formando pseudoquistes intracelulares que van a permitir luego la erupción. Llega el momento que entonces el cuerpo comienza a defenderse y comienza la producción de anticuerpos por parte del huésped. Entonces aquí caemos en lo que llamamos la fase crónica. ¿Y qué hace el toxoplasma? Va a protegerse contra los anticuerpos formando ahorita sí verdaderos quistes con una membrana propia que pueden medir entre 50 a 200 micras. Se ubican ya no en el tejido retículo endotelial, sino en tejido muscular y nervioso. Y puede haber desde 50 hasta miles de parásitos que permanecen vivos en estado de latencia dentro de esos quistes y pueden estar años y quizás toda la vida del huésped. Y estas formas de reproducción muy lenta, casi estática, es lo que llamamos bradizoitos.
Estos bradyzoitos son lo que constituyen la forma infectante para los carnívoros y el hombre cuando se come una carne cruda o semicruda de animales infectados. La infectabilidad de la carne se mantiene inclusive con refrigeración de 4 grados centígrados y se va a conservar por 3 a 4 grados centígrados. Va a destruir básicamente por la cocción. Entonces tenemos la forma de reproducción aguda, los taquizoitos formando pseudoquistes, los verdaderos quistes son los bradizoitos, que es la forma crónica. Vemos aquí, fíjense, más de 50 parásitos formando este quiste. Esto es más de lo mismo, entonces tenemos en infección aguda, taquizoito, infección crónica, bradizoito. Y esto constituye el ciclo asexual del parásito, el huésped intermedio. En el huésped intermedio lo que vamos a recibir, ahorita veamos qué pasa en el huésped definitivo, que es el gato, y es aquí donde se produce la forma sexuada, una reproducción esquizogónica, gametoesporogónica, y ocurre en el epitelio intestinal de los felinos. Se forma el micro y el macro gametocito, se forman dentro de las células epiteliales de las vellosidades intestinales, hay la reproducción esquizogónica, y van a formarse los cigotes. Los cigotes resultantes de la fecundación de los gametos van a generar los ooquistes que pasan a la luz intestinal y son eliminados por las heces del gato. Los quistes, para ser infectantes, deben producir un proceso de esporulación que va a ser 1 a 3 días. Entonces tenemos el ooquiste, 2 esporoquistes, 8 esporozoitos. El gato va a comenzar a eliminar los quistes después de 3 a 5 días de haberse infectado con los quistes de Toxoplasma gondii, y una sola evacuación puede contener millones de quistes. El ooquiste puede permanecer viable solo hasta 18 meses en una tierra húmeda, por lo tanto la eliminación es bastante difícil. Y se sabe que los gatos con infecciones crónicas no suelen eliminar ooquistes. Por lo tanto, el gato que va a contagiar, el que va a eliminar los ooquistes por lo general es el gato menor de 1 año, el gato joven. ¿Ok? Por lo tanto, pues si usted tiene un paciente que está en contacto con un gato joven, comienza a presentar cuadros febriles, anomegales, etcétera, como ya veremos más adelante, pudiéramos estar en presencia de una toxoplasmosis. El gráfico entonces del huésped definitivo, donde tenemos el gato se contagia al ingerir los bradizoides puede ser un ratón, cualquier carne cruda. Estos bradizoides se liberan, se forma el micro y el macro gametocito, hay la formación de los ooquistes no purulados y finalmente la infección. Esto es, como repito, el ciclo sexual del toxoplasma. ¿Cómo se infecta entonces ahorita el humano? El humano, como ya vemos, entonces es un hospedero accidental, es un intermediario. ¿Cómo se puede infectar? Uno, contacto con la tierra infectada o quistes. Yo pues me ensucio las manos, no me las lavo, como, y al comer ingiero los oquistes que van a eclosionar formando los taquizoides. Ingesta de animales infectados, una carne poco cocinada que contenga bradizoitos, ingesta de vegetales contaminados con oquiste, y en la mujer embarazada la primoinfección permite el paso transplacentario con la consecuente infección del feto. Vemos aquí gráficamente pues, lo que estábamos diciendo antes, la infección, la forma, pues consumo de carne poco cocida con los bradizoitos, consumo de vegetales o tierras contaminadas con quiste y de la mamá al bebé. Más de lo mismo. ¿Ok? Una de las cosas importantes es que los quistes van a resistir al cloro. Hay muerte por calor y son viables de 12 a 18 meses posterior a su eliminación. Ahorita, ya conociendo parásitos, vamos a hablar un poco entonces de las formas clínicas. Y las formas clínicas de presentación son toxoplasmosis congénita, toxoplasmosis adquirida, toxoplasmosis ocular, toxoplasmosis crónica y reagudizada. Hablemos de la toxoplasmosis congénita por ser una de las formas más importantes y más a tener en cuenta en este tipo de enfermedad. La prevalencia, 1 por cada 3.000 a 6.000 partos, ocurre generalmente en la primoinfección, es decir, cuando ese
taquizoíto está migrando, todavía no se ha hecho, no ha estado en fase latente en forma de brazoíto, este taquizoíto va a pasar a través de la circulación materno-placentaria y va en ese momento a afectar al niño. ¿Cuándo puede ocurrir una infección materna? Si la infección es en el primer trimestre, se afecta en menor frecuencia al feto, pero resulta más grave. En el tercer trimestre ocurre todo lo contrario. Es más fácil de infectar el feto, pero tal vez es menos grave. En cuanto a la forma de presentación de la toxoplasmosis congénita, puede ser presentación visceral o ocasionando daño neurológico. Primoinfección de la gestación, como dijimos, si ocurre en el primer trimestre, la frecuencia de infección es 10 al 25%, pero es una alta gravedad. Si es en el tercer trimestre, va a ser 60-65% con una gravedad no muy alta. Esta gráfica, pues, cortesía de la profesora Carmen Fernández, cosa que agradezco. En la forma de presentación visceral, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una infección materna que generalmente ocurre en el tercer trimestre, ocurre más hacia el final. Y ahí entonces, como se infecta hacia el final, va a haber una diseminación de ese taquizoíto en todos los órganos. Acuérdense que el taquizoíto busca el sistema reticular endotelial y ¿qué va a tener ese niño? Va a tener fiebre, síndromes hemorrágicos, cianosis, puede tener una erupción cutánea, una hepatosplenomegalia, una anemia, edema, diarrea, ictericia, muy importante, taquicardia y vómito. Si vemos esta sintomatología, no se diferencia a otra causa de TORCH. ¿Ok? Recordemos que TORCH, la T es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis, zika y la O de otros. A este síndrome que usa todo esto, hay que incluir a la toxoplasmosis. En cuanto a la forma neurológica congénita, que es la otra forma de presentación, ocurre cuando la infección de la madre ocurre cerca del primer trimestre. ¿Por qué? Porque hay esa migración. Acuérdense que en la forma aguda me voy por sistema retículo endotelial, pero en la forma crónica ya busco hacia tejido muscular y tejido neurológico. Por lo tanto, generalmente esto es cuando la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son los signos clínicos? Apatía, rigidez muscular, hidrocefalia, iridociclitis, atrofia del nervio óptico, convulsiones, hiporreflexia, microcefalia, microoftalmo, coreoretinitis, en fin, una cantidad de signos neurológicos con lo que van a hacer nuestro niño. Hay que pensar en toxoplasmosis congénito, pero fase neurológica y que probablemente la infección fue en el primer trimestre. Tríada versus tétrada de Sabin en la toxoplasmosis congénita. La tríada es un conjunto de hallazgos característicos de la toxoplasmosis congénita. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hidrocefalia con macro o microcefalia, calcificaciones cerebrales y corioretinitis. Lo que añaden la tétrada, añaden el retraso mental o trastornos neurológicos, principalmente convulsiones. Y es obvio que la convulsión y los trastornos neurológicos deben estar presentes cuando tengamos cuando la causa es la calcificación cerebral. Por lo tanto, este cuarto punto de la tétrada, pues es, a mi modo de ver, bastante redundante. Nos quedaremos entonces con la tríada clásica, que es hidrocefalia, calcificación cerebrales y corioretinitis, pero hay que saber que en una literatura ustedes pueden conseguir que se habla de tétrada de Sabin. Estas son unas imágenes radiológicas que quiero que comparemos. Y este es un paciente, el del lado izquierdo, paciente con una toxoplasmosis congénita neurológica, cuya madre hizo el cuadro clínico en la infección primaria en el primer trimestre. Fíjense las calcificaciones, ¿ok? Periventriculares, con una hidrocefalia, con ventriculomegalia, y a nuestro lado derecho tenemos una resonancia de un paciente con Zika. Fíjense que también presenta calcificación, es decir, radiológicamente, imaginológicamente, no podemos diferenciar una toxoplasmosis congénita de un Zika. Y fíjense cómo producen alteraciones importantísimas a nivel del sistema nervioso central. Este es otro paciente, fíjense el paciente toxo, esta calcificaciones periventriculares. Saliendo de la toxoplasmosis congénita, otra de las formas de presentar es la toxoplasmosis adquirida.
Dentro de ellas tenemos la más frecuente infección subclínica, probablemente más del 90% de las infecciones toxoplasmosis adquiridas ocurren sin síntomas clínicos. Esto es saliendo de la transmisión neonatal. Y la forma asintomática o subclínica cursa con febrículas, linfadenopatías discretas, básicamente región cervical, puede ser en generalizada, malestar, debilidad, dolores musculares y inapetencia. El diagnóstico de la toxoplasmosis subclínica básicamente es un paciente que puede tener algunos ganglios, uno hace la serología y ve la seroconversión de esa serología. La otra forma de toxoplasmosis adquirida es la ganglionar benigna. ¿De qué va? Tienes malestar general, anorexia, astenia, cefalea, tienes adenopatía generalizada y una de las causas de fiebre prolongada más allá de los 14 días. Los ganglios más comprometidos suelen ser los nucales, los cervicales, axilares e inguinales. Y puede estar presente ganglios mesentéricos, por lo que el paciente puede cursar con dolor abdominal. El examen físico, ganglios generalmente 1 a 2 centímetros, duros, no adheridos, doloroso y importantísimo, no supuran, no son ganglios que tienen signos de flujosis. Luego tenemos la toxoplasmosis aguda diseminada, que es otra de las formas de toxoplasmosis adquirida, de incubación más o menos 2 semanas. Aquí sí es un inicio más brusco con un síndrome febril tipo séptico que puede tener escalofrío. Los síntomas son inespecíficos, tiene cefalea, inapetencia, dolor osteomuscular, astenia, vómitos, puede haber insomnio. Puede haber una erupción cutánea maculopapulosa que aparece al tercer día y dura unos 3 a 5 días. Y muchas veces esta toxoplasmosis puede pasar como una exantemática, si se dan cuenta, pudiera pasar pues, por cualquier enfermedad eruptiva. Y puede haber síntomas de, perdón, encefalomeningitis con rigidez de núcleo, delirio, confusión y agitación. O sea que tenemos que tener un alto grado de sospecha. Aquí el dato epidemiológico de contacto con gatos pues es importante. Luego seguimos con la aguda diseminada. Puede posteriormente aparecer síntomas de neumonía atípica con disnea, perdón, disnea, cianosis policnea, puede haber síntomas de miocarditis. Acuérdense que el toxoplasma, el taquizoidito, está migrando por todos lados y le va hacia tejido muscular también. Y puede cursar con hipotensión arterial, electrocardiograma de bajo voltaje, trastorno de impulso de repolarización, puede tener signos de hepatitis con hepatosplenomegalia, ictericia, dolor epigástrico, pruebas hepáticas patológicas, síntomas con enterocolitis hemorrágica. Tiene esta forma de toxoplasmosis aguda diseminada, tiene generalmente una mortalidad bastante elevada y se ve en pacientes más que todo inmunosuprimidos. Estos toxoplasmosis a nivel neurológico, veamos aquí este tipo de lesiones, fíjense el halo que está formándose con un gran edema perilesional, esto es muy importante. Veamos el edema perilesional aquí. Esta es otra imagen de una toxoplasmosis cerebral, vean el halo definido. Y luego tenemos la toxoplasmosis ocular, se presenta frecuentemente con una corioretinitis focal uveitis posterior granulomatosa. Generalmente suele ser unilateral y son causadas en su mayoría por reacciones alérgicas locales al parásito y puede haber frente a desprendimientos de quistes localizados en el tejido ocular. Los síntomas y signos son una visión borrosa debido a la presencia de exudados en un morvítreo, pocos retinianos grises o amarillos, se habla de necrosis primaria de retina. Y vemos esta lesión, fíjense cómo se ven estas lesiones amarillentas al fondo de retina. Cuando vemos esta imagen, esta es una toxoplasmosis. También la llaman imagen de sal y pimienta. Y hablemos entonces ya saliendo de las formas clínicas del diagnóstico. El diagnóstico histopatológico, evidencia de quistes. La cuestión es a dónde vamos a buscar los quistes. Entonces, pues, poco probable que yo en una biopsia de ganglio logre conseguir, no se va a hacer una biopsia de retina, o sea que este diagnóstico histopatológico es poco frecuente en su uso. Una de las cosas que más vamos a usar, serologías IgM e IgG, test de avidez, que ya veremos más adelante,
una reacción de cadena polimerasa para toxoplasmosis en sangre o líquido cefalorraquídeo. Y es importante saber que en el líquido cefalorraquídeo no vamos a encontrar casi alteración, básicamente una pequeña proteinorraquia, pero no vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo normal y cero una toxoplasmosis cerebral. Pues el diagnóstico patológico, como estábamos hablando, se puede detectar taquizoiditos o se puede detectar los quistes tisulares. Los taquizoiditos, pues cuando los vemos estamos hablando de una infección aguda y los quistes tisulares nos hablan de una infección latente o una enfermedad por reactivación. Las muestras se tiñen con hematoxilina oxina y principalmente con Jensen. Veamos entonces una coloración de Jensen y aquí vamos a ver el quiste de braizoides. Vemos otro quiste contentivo con con más de 50 braizoides. Aquí una impronta del líquido cefalorraquídeo en un paciente con SIDA y encefalitis necrotizante, y en este paciente con SIDA con esta encefalitis se logró evidenciar los taquizoides con la coloración de Jensen. O sea que siempre pues en pacientes con VIH y encefalitis tenemos que pedir coloraciones, entre ellas Jensen es importante. Aquí la coloración de Romanowski modificado es la más utilizada para la detección del taquizoide en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto al diagnóstico serológico, y esta acá la lámina también que hacía la profesora Carmen Fernández, tenemos detección de anticuerpos, ¿ok? Y vamos a hablar de los anticuerpos y detenernos un poquito. Los anticuerpos tipo IgG aparecen 1 a 2 semanas y van a permanecer por toda la vida. Los IgM son la fase aguda, pero ojo, pueden durar un año. Por lo tanto, si yo tengo un IgM positiva, yo no puedo decir en base a esto qué tan agudo es la enfermedad. Luego tenemos IgA para toxoplasmosis, aguda igual que IgM, y va a declinar ante IgM. Sus títulos sugieren que esta infección puede tener 3 meses, pero realmente es difícil conseguir un laboratorio que monte IgA o IgE, perdón, para toxoplasmosis. Por lo tanto, a nivel de laboratorio, lo que más vamos a tener acceso es IgG e IgM. Problema de IgM que permanece un año positivo y no hay forma de saber si es una infección aguda o no. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo saber eh, cuándo es una infección aguda o es una infección crónica? Para responder esto, surgió lo que llamamos el test de avidez. ¿Qué es el test de avidez? El test de avidez es la fortaleza con que el anticuerpo se va a unir al antígeno. Entonces, yo siempre les digo el símil. Imagínense que ustedes acaban de conocer a una persona, ¿ok? Y esta persona, a los 2 días, ustedes se la encuentran en el metro de Plaza Venezuela. Obviamente, ustedes no van a reconocer a personas porque tienen poca avidez, la han visto poco y pues en la estación de metro, ustedes poco la van a ver, son poco ávidos. Al ser poco ávidos, esto quiere decir que es un conocimiento agudo. Pero si ustedes ven a una persona todos los días durante un año, dejan de verlo unos años y se la encuentran nuevamente en el metro de Plaza Venezuela, con la misma cantidad de gente, ustedes van a identificar a esa persona porque la conocen muy bien. Es decir, son ávidos de conocer a esa persona. Esta misma similitud es lo que hacemos con la serología. El test de avidez nos va a medir la fuerza de unión entre ese antígeno y ese anticuerpo. Si son muy ávidos, es una infección crónica. Si son poco ávidos, es una infección aguda. Entonces, ¿cuál es el límite? 50%. Un test de avidez que mida más de 50% es una infección crónica, menos de 50% una infección aguda. Y ustedes se preguntan, ¿y eso que mide es IgG? Ahorita, ¿para qué sirve entonces la IgM en el diagnóstico de toxoplasmosis? Para un grupo etario, y son los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses. Recordemos que la IgM no atraviesa barrera placentaria. Por lo tanto, si yo tengo un recién nacido con una IgM positiva, esa es de él, y eso nos habla de una infección congénita de ese neonato. Es el único grupo etario donde el diagnóstico serológico se va a hacer por IgM.
Saliendo de los 6 meses, el diagnóstico va a hacerse por test de avidez de la IgG. Repetimos, más de 50% es una infección crónica, menos de 50% una infección aguda. ¿Ok? Interpretemos los resultados. Si tenemos IgG e IgM ambas negativas, no hay infección. IgG positiva, IgM negativa, una infección antigua. Ambas positivas hay que descartar con test de avidez si es una infección reciente o no. En cuanto a biología molecular para toxoplasmosis, el diagnóstico es a través de reacción de cadena polimerasa y puede detectar ADN del parásito en sangre, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso, sobre todo cuando estoy descartando toxoplasmosis ocular, lavado broncoalveolar y líquido amniótico que usamos para descartar si este bebito está infectado durante el embarazo. Su especificidad es alta, 98%, y el problema es que su sensibilidad no es tan alta. Puede ser entre 25 a 75 con una media de 15%. Es decir, que si nos da pero si sale negativo, no necesariamente descarta la infección. Es lo que hay que tener en cuenta. Finalmente, lleguemos al tratamiento. La toxoplasmosis adquirida es pirimitamida y sulfadiazina. Es activo, este tratamiento es activo contra taquizoitos, no contra los quistes, por lo tanto no sirve para formas crónicas. En la embarazada usamos espiramicina, ya hablaremos un poquito más adelante de embarazada. En la toxoplasmosis congénita, pirimitamida sulfadiazina más ácido folínico. Y también podemos tratar, luego de salir del periodo neonatal de los 30 días, podemos utilizar también trimethoprim sulfamethoxazol. Toxoplasmosis ocular, pirimetamida con sulfadiazina más ácido folínico, y estamos teniendo actualmente bastantes buenas respuestas con el uso de trimethoprim sulfamethoxazol para el tratamiento. Es importante que en el caso de toxoplasmosis ocular y toxoplasmosis cerebral, el tratamiento siempre, siempre, siempre debe ser acompañado con corticosteroides. El uso de ¿cuánto tiempo le debemos dar? El tratamiento de 4 a 6 semanas, que es un tratamiento prolongado. El uso de pirimitamida, estamos hablando de dosis de 100 miligramos de carga, 100 miligramos kilo día, una dosis máxima de 25 miligramos al día, y la sulfadiazina, 85 a 100 miligramos por kilo día, máximo 8 gramos. Duración del tratamiento, 3 a 6 semanas en el enfermo inmunocompetente, y en los inmunodeprimidos, 4 a 6 semanas después de la resolución asintomática. O sea, después que se curó, ya no hay síntomas, a partir de ahí, esta se cuenta en las 4 a 6 semanas. Siempre se debe acompañar con ácido foliélico. Tratamientos alternativos, trimethoprim sulfamethoxazol, la duración igualita. Y aquí un inserto sobre embarazo e infección aguda o reciente. Si yo demuestro que la infección de la embarazada es hasta las 18 semanas, el tratamiento es de piramicina. Pero si yo ya para ese momento documento a través de reacción de cadena polimerasa, cuando se acabó la amniosíntesis, tomo el líquido y documento la infección fetal, aquí ya debemos modificar el esquema, ¿ok? Y debemos utilizar entonces la pirimetamina más sulfadiazina en 2 a 4 dosis más ácido folínico, o el cotrimoxazol más hiperemicina. O sea que si es para prevención, si yo todavía no se ha infectado el feto, uso pirimicina, pero después de las 18 semanas, si el feto está infectado, ya no voy a usar esperamicina, tengo que usar pirimetamina más sulfadiazina, que es lo importante en el embarazado. ¿Ok? Y cuanto al esquema neonatal, el neonato aquí es todavía más prolongado, es un tratamiento por 12 meses con una fase intensiva y continuación. Se hace espirimetamina en la fase intensiva, más una toma diaria durante 6 meses en los sintomáticos, 2 meses en los asintomáticos, y continuamos con pirimetamina 1 miligramo trisemanal hasta completar 12 meses de tratamiento. Es importantísimo completar 12 meses de tratamiento, porque si no, no estamos garantizando la cura del neonato.
En caso de encefalitis o retinitis, como ya les dije, es importante asociar siempre prednisona. Y volviendo para finalizar a nuestro caso clínico, esta paciente, recordemos que tenía las convulsiones, visión borrosa, evaluado por neurólogo, quien evidencia esta lesión retiniana, solicita evaluación por oftalmología, fíjense una lesión muy subjetiva de toxoplasmosis. Eh, Exámenes con solicitaríamos, pues le solicitamos un test de avidez, que nos dio un 32%, si recordamos, 32%, menos del 50% de una infección aguda, una carga viral para VIH en 332.000, unos CD4, 32 células, una CD4 muy bajito, y se confirma el diagnóstico de infección por VIH y toxoplasmosis cerebral y ocular. Se indicó tratamiento para el VIH con dolutegravir, tenofovir, fumarato y lamivudina, y para la toxoplasmosis con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folílico. Y pues espero que haya quedado clara la clase del día de hoy. Sin más, un placer y estamos en contacto.